Bueno, pues vamos ya con la resolución del problema 1 del examen del curso 2015-2016, segunda convocatoria que planteamos en el vídeo anterior. Bien, si habéis revisado los apuntes del tema 1, habréis visto que el condensador, representado aquí pues por el circuito A, es un elemento que tiene inercia al cambio de tensión, es decir, que no admite cambios bruscos de tensión. Si no admite cambios bruscos de tensión, la gráfica 1, ¿creéis que será posible en el condensador? Pues evidentemente no es posible, porque aquí tenemos tensión frente a tiempo y aquí tenemos saltos bruscos de tensión. Es una gráfica que es discontinua y la tensión nunca puede ser discontinua en el condensador. Por tanto, la gráfica 1 no es posible en el circuito A. La gráfica 2, sin embargo, es una gráfica donde la tensión es continua. Por tanto, pues no habría ningún problema en alimentar a este condensador pues con esta tensión que tenga esta forma que veis en la gráfica 2. La gráfica 3 es una gráfica que representa intensidad de corriente frente a tiempo. En el condensador sí que podemos tener cambios bruscos de corriente. Eso es posible. Por tanto, la gráfica 3 también sería posible en el circuito A. Y la gráfica 4 tenemos intensidad de corriente frente a tiempo. Vemos aquí que la intensidad de corriente es una gráfica continua. No hay ningún problema en que la intensidad de corriente cambie de manera continua en el condensador, ¿no? El problema siempre está en los cambios bruscos, en este caso de tensión, no de corriente. Por tanto, no habría tampoco ningún problema en que la gráfica 4 perteneciera también al circuito A. Por tanto, las gráficas 2, 3 y 4 sí pueden pertenecer al circuito A. Respecto al circuito B, que es un circuito donde tenemos una fuente de tensión y una bobina, las bobinas, si os habéis repasado, si habéis repasado pues, los apuntes del tema 1, ¿no? Si habéis repasado los apuntes del tema 1, habréis visto que la bobina es un elemento que se opone a cambios bruscos de corriente. Eso es lógico, ¿vale? Bobinas y condensadores siempre tienen comportamientos contrarios. Por tanto, conociendo el uno, pues conociendo un componente podéis saber perfectamente cómo es el otro, ¿no? En el caso de las bobinas, vimos que no era posible, lo vimos aquí, no era posible en la teoría que la corriente variara de manera discontinua. Por tanto, ¿cuál de esta gráfica no sería posible en la bobina? Pues la que tiene saltos bruscos de intensidad de corriente, es decir, la gráfica 3 no sería posible en el circuito B. Las otras tres gráficas, la gráfica 1, la gráfica 2 y la gráfica 4, sí que serían posibles. Que haya saltos bruscos de tensión es posible en una bobina. Que haya saltos continuos, no que tengamos una gráfica continua de tensión, pues también es posible en una bobina, ¿por qué no? Y la intensidad de corriente, lo que no es posible es que haya saltos bruscos de corriente. La gráfica 3 no es posible en el circuito B. Sin embargo, la gráfica 4 sí que es posible en el circuito B porque la corriente cambia de manera continua. Por tanto, la gráfica 1 únicamente podría aplicarse al circuito B. La gráfica 2 las gráficas 2 y 4 podrían aplicarse tanto al A como al B. Y la gráfica 3 únicamente podría aplicarse al circuito A, ¿vale? Al primero, al del condensador. Bueno, pues esta es la resolución, así de sencillo, un puntito, ¿vale? Que tendríamos ya pues en este examen de cursos pasados.